Como ya habíamos anunciado en el video pasado en el tema de reactancia, tenemos que hablar del conflicto, pero lo iremos desmenuzando poco a poco en la siguiente temporada, pues se da más en la lucha de la participación social. Aunque sea, tenemos que comentarlo por encima para ir entrando en tema, sobre todo porque ya dijimos que hay que evitar ser agresivos. Pero, ¿qué pasa cuando nos topamos con alguien que es agresivo? O peor aún, ¿qué pasa cuando nos topamos con alguien violento? Para eso tenemos que hablar, aunque sea brevemente, del conflicto. Para comenzar, hoy con el último video de temporada podemos recordar los sesgos cognitivos e individualistas que hemos visto. Además, esta tendencia a subestimar la importancia que tiene el poder social y el conflicto social que siempre se hallan presentes en todo proceso de influencia social y presión social. Ignorar la realidad del poder que juega constantemente entre el medio y el individuo nos lleva a ver el conflicto social como si se tratara de un simple conflicto cognitivo. El no tenerlo en cuenta, sino nada más en lo individual, nos lleva a un error. Y no estaremos más equivocados de ignorar que es un fenómeno profundamente social, porque lo que te afecta a ti nos afecta a todos. Por eso, cuando nos referimos a la importancia que tiene el desarrollo, señalamos eso mismo como un efecto que tiene el grupo pequeño fundamentalmente estructurado. La familia, pues, es el agente que inserta a ese miembro a la sociedad, a un grupo mayor, pero también es el encargado del legado de los valores contextuales que se transmiten en la interacción de cada uno de los individuos en su desenvolvimiento en diferentes grupos. O sea, en el marco de toda una sociedad mayor. Pero la sociedad es tan compleja que esa socialización primaria es absolutamente insuficiente para un desarrollo pleno que garantice un mínimo éxito de participación social en la vida, aunque sea idealizada, pues nuestras vidas colectivas requieren aprendizaje específico que haga visible la preparación para participar exitosamente en la vida de cada una de las personas en el mundo. Pero la socialización afuera de la familia, del primer grupo, es menos inclusiva, más hostil, más conflictiva, y ante que uno quisiera complementarla con su identidad personal, añade una pizca de rivalidad por la naturaleza del humano al interactuar entre sí por medio de sus roles. Esa es la manifestación desde la existencia de identidades sociales tanto positivas como negativas, que obviamente tiene consecuencias para la importancia personal que cada individuo tenga ante cualquier movimiento social, sobre todo. Y como la identidad personal de uno le es importante, pues es delicado defenderlo al manifestarlo, sobre todo si se ignora la identidad personal de los demás. Y como ya vimos todo lo que tiene que ver con el aspecto del comportamiento interpersonal, de los efectos cognitivos o motivacionales que van a producir esas acciones dentro de los grupos, y que seguramente si tienen demasiado impacto, se expandirán a otros grupos en otros escenarios. Para eso efectivamente es la búsqueda de identidad positiva, es la necesidad de afirmarse efectivamente en el proceso de comparación social, que debe generar movimientos de transformación y desarrollo de la identidad de todo un grupo al cual se pertenece o se quiere pertenecer. Y aquí es lo verdaderamente preocupante, porque para crear un efectivo movimiento social, este debe ser organizado y definido identitariamente. Pues en un ejemplo fugaz, nosotros seremos en contra de ellos, ya sea titanes, extraterrestres o monstruos, a pesar que nosotros como humanos tengamos nuestras diferencias. Es decir, que si bien el movimiento no depende meramente de la identidad del grupo, sí depende de un conflicto intergrupal, pues esa identidad lo va a dar el debate, la crítica, la discusión, el diálogo, la comunicación de los temas preocupantes que sean de importancia o mínimo de interés que tenga cada uno de los miembros, y para eso deben ser significativos, obviamente. Pero aquí nos gustaría decir que sean funcionales, pues eso es fundamental para la supervivencia de cada uno de los individuos que van construyendo a lo largo de su participación o confrontación de sus miembros involucrados una mejor coexistencia. Y qué mejor que el propósito sea un bien mayor para cada uno de quienes lo compongan. Entonces, después de toda esta larga introducción, ya podemos pasar al tema principal con la pregunta: ¿cuáles son las causas del conflicto destructivo? Pregunta que todos los psicólogos y muchas personas afines al interés del comportamiento se han hecho, y algunas, aunque se han contestado, se siguen haciendo más preguntas. Así, el conflicto lo podemos definir como una incompatibilidad aparente de acciones, objetivos o ideas
frente a un grupo o a otras personas. Nosotros en el canal ya definimos problema, pero si quisiéramos simplificar la definición de conflicto, sería un problema interpersonal. Entendiéndolo de esa manera, los conflictos se pueden observar en los procedimientos en situaciones que producen resultados desfavorables. Estos procedimientos que iremos viendo poco a poco se les conoce como trampas sociales o dilemas sociales acompañados de percepciones distorsionadas. Muchas situaciones de la vida cotidiana enfrentan situaciones individuales contra el bienestar de toda la sociedad y viceversa. Pero aquí es cuando más nos preocupamos por nuestro bienestar que por el de la sociedad misma. La pregunta que nos hacemos en Código de Héroes es ¿cuándo vamos a dejar de anteponer nuestro bienestar por el bienestar de la sociedad? Señalando obviamente que dependemos de ella, pero no solo de ella, sino del medio en el que se encuentra, en donde la interacción es a base de reciprocidad, pero yo ya estoy dando zancadas muy largas para esos temas. Reservando ese concepto, nuestra vida como seres sociales que somos está plagada de situaciones en las que tenemos que tomar decisiones entre competir o cooperar con los demás, llámese con cercanos o con personas cuyo espacio geográfico se encuentra en otro lado. En las diversas ocasiones en que el interés personal se contrapone con el interés colectivo, como ocurre en cuestiones tan importantes como la protección del medio ambiente hasta la contribución del bien común por algún recurso, pueden suceder conflictos. Y aquí es donde se parte esta temporada con la siguiente, porque hablaremos de esa línea entre competición y cooperación que hacemos con los demás en la búsqueda del propio interés. Sin olvidar que son las circunstancias de cada situación las que determinan que optemos por competir, cooperar o buscar solo nuestro beneficio sin preocuparnos por los demás. Y si sabes que por eso nos enfocamos en el comportamiento heroico, ya sabrás por cuál nos inclinamos. Si ya hemos podido aclarar en videos pasados, desde el punto de vista científico, el real no el imaginario, el ser humano no es bueno ni malo por naturaleza, sino que tiene una enorme capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y contextos. Ahí es por eso que tuvimos que hablar de experimentos y seguiremos haciéndolo, de cómo es que el humano ante ciertos escenarios puede convertirse en el ente más ruin, despiadado e inverosímil que se pueda observar. Pero por el otro lado, el conflicto también nos permite ver destellos de esperanza en el mismo. Gracias a este tema que vamos a ir abordando poco a poco, podremos ver al héroe en acción. Ya con esto, iniciemos con lo que son las trampas sociales. Una trampa social es una situación en la cual las partes del conflicto, una persona con otra o varias personas contra otras, al perseguir sus propios intereses, terminan atrapadas en un comportamiento destructivo para ambas partes, a veces hasta dándonos constancia de la crueldad humana. Pero las trampas sociales desafían hallar modos de reconciliar el derecho de conseguir el bienestar personal y la responsabilidad para el bienestar de todos. Quiere decir que también las trampas sociales nos ayudan a saber en quién confiar y en quién no, en quiénes apoyarnos y en quiénes no, pero sobre todo da la esencial naturaleza de cada uno de los individuos, de los que están comprometidos socialmente o de los que afectan la estabilidad social. O sea, las trampas sociales son una buena herramienta para saber realmente quién es el que tenemos enfrente. La forma más habitual de estudiar la dinámica grupal para observar las conductas del egoísmo, competición o cooperación es analizarlas en situaciones que comprometan un conflicto de interés en las que dos o más individuos sean interdependientes, para que el tipo de situación identifique el comportamiento in situ del individuo. Para esto tenemos que hablar de un método de laboratorio en que cada participante tiene una serie de opciones para obtener un beneficio entre las que debe elegir, ajustándose a determinadas reglas. Eso huele a lo que ya hemos visto por encima en otros videos como la teoría de juegos, también viéndolo desde el enfoque psicosocial como las trampas sociales y un poco más quisquillosos los juegos experimentales, donde ya hemos hablado del más famoso, el dilema del prisionero, donde cada participante espera un beneficio, pero depende tanto de su propia decisión como la de los demás. Con este tipo de juegos o trampas sociales podemos observar cómo los individuos pueden beneficiarse personalmente perjudicando a los demás. Pero como mencionaba anteriormente, podemos descubrir a individuos que no se prestan a esos comportamientos maliciosos o negligentes, sino más bien que han encontrado que la cooperación es más beneficiosa para todos aprovechándose de la situación en vez de traicionar a los demás. O sea, ya con esto podemos señalar a todos aquellos quienes por acciones egoístas perjudican las conductas y por ende las vidas de los demás, porque su situación la pone en ventaja anteponiendo sus intereses, pero ignorando que el resultado es tanto negativo para él mismo. Gracias a estos juegos podemos saber qué factores intervienen en la toma de decisiones de los individuos,
para comprender cómo es que tienen un comportamiento competitivo, egoísta, dañino o cooperativo. Pero también de la misma forma nos ayuda a saber cómo evitar dichos comportamientos negativos. Las decisiones tomadas en el propio interés a corto plazo reflejan falta de autocontrol, conductas irracionales desde el punto de vista colectivo, pero que caracterizan el modo de relacionarse con los demás. Cuando nos encontramos en una dinámica de grupo, se hace ver el egoísmo compartido. Dicha interacción entre miembros del mismo grupo hace que persigan su propio interés, algo que no ocurre cuando la trampa es entre individuos aislados. En ese escenario, la elección de la estrategia es la ambición simplemente por ganar. Por exagerado que parezca siempre en los dilemas sociales, las personas actúan irracionalmente, a veces mostrando una auténtica conducta si sirven para sus propios intereses. El individuo, entre su juicio y toma de decisión, sesgadamente, puede llevar a la catástrofe, porque al buscar su propio interés personal a corto plazo, puede comprometer la idealización social, creando la ruina colectiva. Pero ante muchos resultados de laboratorio utilizando la teoría de juegos encontramos que, en muchas ocasiones, las decisiones favorecen al colectivo, situándose entre el 50 y el 80% de las veces. Y ahí es donde nos queremos enfocar de aquí en adelante. Porque demuestra claramente que los animales humanos podemos dar indicios de un beneficio colectivo a través del beneficio personal a largo plazo en vez de un beneficio a corto plazo. Porque según la teoría de juegos, el individuo estará dispuesto a contribuir al bien colectivo siempre y cuando eso le suponga algún beneficio colateral o una ventaja a largo plazo mayor que la que obtendría buscando el beneficio personal a corto plazo. Esos beneficios colaterales son cuando el individuo obtiene actuando de forma cooperativa. Algunos de los ejemplos generales que cada individuo indaga en sí mismo es evitar la crítica, la mala reputación, ser enjuiciado de egoísta, tranquilizando su conciencia o minimizando los sentimientos de culpa o de vergüenza que pueda presentar. A la par busca elogios o sentirse bien consigo mismo por actuar de acuerdo a los principios morales que esperan los demás de él. El enfrentamiento a las trampas sociales se hace con orientaciones de valores sociales, quiere decir aprendidos, que son opciones de conductas correspondientes a la situación presentada. Estas 4 posibles alternativas son el ser individualista. Es por preocuparse solo de sí mismo y de obtener el máximo beneficio personal, sin tener en cuenta los costes y beneficios de los demás. El ser altruista es por preocuparse solo del beneficio de otros, sin tener en cuenta los costes o beneficios propios. El ser competitiva es por tratar de superar a los demás a una costa de incurrir en costes personales para lograrlo. Y el ser cooperativo es por colaborar con los demás para obtener el máximo beneficio para el grupo en conjunto, incluido el del propio. Es difícil presentar los valores positivos ante la sociedad, pero lograrlo apremia a través de los años mientras se pretenda perdurar la importancia de la especie, en este caso. Pero el estudio ante la valoración de beneficiarnos con el grupo o a costas de este ha hecho un interés especial en cualquier rama que utilice el comportamiento de los individuos. Y obviamente en el esquema de la vida real. Porque fomentar la cooperación en lugar del egoísmo es más aclamado, utilizado y señalado por muchos que por unos cuantos. Es muy cierto que la búsqueda del beneficio propio tiene una gran fuerza para impulsar nuestros actos y que es difícil contrarrestarla, pero sabiendo qué factores intervienen en la cooperación, será posible evitar las consecuencias de decisiones o acciones que perjudiquen a una mayoría a lo largo del tiempo. La crítica es una herramienta muy importante para nuestra sociedad, por eso recuerda que el conocimiento se comparte.